Si Dios nos ama, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta soledad? Hay tanta tristeza, hay tanto dolor. ¿Por qué hay tanta hambruna? Hay guerra. ¿Por qué hay tanta depresión? ¿No te has hecho la misma pregunta? En este videoclip te voy a presentar lo que aqueja al hombre hoy. Lo que aqueja al hombre es el pecado. El pecado que vemos que Dios tenía un plan maravilloso para nuestros padres Adán y Eva. Pero ellos desobedecieron la voz de Dios y hicieron caso a la voz del enemigo. Dejaron entrar. Y vemos ya desde los primeros hijos de ellos se mataron. Caín mató a Abel. Y desde ahí la guerra, la maldad, azota, aqueja al hombre. Pero su nombre es el pecado. El pecado, cuando llega en la vida de alguien, llega para quedarse. Llega para ocupar un lugar. Es el lugar que le correspondía a Dios. Pero por nuestra libertad nosotros le dejamos entrar. Y empieza a ser su nido en nuestro corazón. Empieza a ser su hogar en nuestro corazón. ¿Pero qué es el pecado? Vemos como nos narra la Sagrada Escritura. Cuando Absalón quería ocupar el reinado que tenía David. Quería sentarse en la silla de David. Y le hace una persecución a su padre. Le hace una persecución a David y usurpa el reino. Usurpó el reino de su padre. Ese es el pecado, usurpar el reino que le corresponde a Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón. Cuando dejamos entrar el pecado, le estamos quitando a Dios y dando lugar al enemigo. Y el pecado, cuando entra en el corazón del hombre, llega para destruir, llega para matar. Eso es lo que hace el pecado. Cuando entra en la vida del hombre, entra para quedarse, pero entra para dar muerte. Hasta ahí llega las consecuencias del pecado. Porque vemos a Absalón, cuando le quiso quitar el reinado de su papá, no le fue bien. Y nos dice la palabra de Dios en Romanos 3:10, no hay quien sea justo, ni siquiera uno. Todos se desviaron, no hay quien obre el bien, no hay ni siquiera uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos dice Romanos 3:23. Todos están destituidos a la gloria de Dios. Ese es el pecado. Que Dios quiere darnos su herencia como hijos, pero nosotros por nuestra libertad que Dios nos ha dado, le damos la espalda a Dios. El pecado es dar la espalda a Dios y dar la mirada a las criaturas. Voltearnos a las criaturas en vez del Creador. Dios quiere entrar en el corazón del hombre, pero nosotros, por nuestra soberbia, nuestro orgullo, le damos cabida a las criaturas en vez del Creador. Ese es el pecado. Y cuando damos lugar a las criaturas, caemos en la idolatría de las criaturas y no al Creador. El pecado es usurpar el reinado de Dios que quiere ser en nuestro corazón y le damos cabida a otro reino, porque solo hay dos reinos, la de Dios y la del diablo. Ese es el pecado. El pecado llega a quitarnos todo sentido de la vida.
llega a dar el vacío existencial. Por eso siempre buscamos más y más y más y más. Es como un abismo llama a otro abismo. Y no hay una llenadera del hombre cuando deja por un lado a Dios. Dios tenía un plan para el hombre, pero el hombre obedece la voz de Satanás y no a Dios. Ese es el pecado, obedecer la voz del que no le corresponde, del que no trae nada bueno a la vida. Por eso nos dice la palabra de Dios que hay caminos que parecen derecho, pero su final es de muerte. Ese es el pecado, la consecuencia del pecado es trae la muerte. Pero hay diferentes tipos de pecado. Hay pecados escandalosos, pero hay pecados del fariseo. Pero el pecado también de no creerle a Dios. De no creerle a Dios. ¿Por qué? Porque me confío más en mis bienes, en mis posesiones, en mis grados académicos, mis títulos. Es usurpar el blanco, darle la vuelta en el mismo lugar. Ese es el pecado. El pecado es decirle a Dios, ya no quiero tu amor, ahora yo me hago rey. Yo asumo tu lugar. El lugar que te corresponde a ti, yo lo asumo. Doy un golpe de estado, usurpo el reino de Dios. Pero la corona y el trono nos queda grandes. No nos trae nada bueno en la vida. Porque no nos podemos ni siquiera limpiarnos del pecado cuando estamos hundidos. No nos podemos salvarnos. Porque cuando quiero limpiarme con las manos sucias, más me ensucio. Más me hundo. El pecado no trae nada bueno. No creerle a Dios. No confiar en su providencia. No creerle que Dios es un Dios de amor. Y nos esclaviza el pecado. El pecado lo que hace es nos esclaviza. Nos esclaviza una y otra vez. Podemos buscar otra manera, pero solo es pintar la cadena. Buscamos otras alternativas fuera de Dios. Solo es pintar nuestras cadenas de diferentes colores, pero la misma cadena. Hasta que Dios no entra en la historia del hombre para rescatarlo, para sacarlo. El pecado, las consecuencias, la muerte. El pago del pecado es la muerte, la que paga el pecado. El pecado nunca termina pagando bien, siempre termina pagando mal. No tener un objetivo en la vida, no tener ¿para qué existo? ¿Cuál es el sentido de la existencia? Si lo dejo a Dios a un lado, el pecado trae la muerte. Pero Dios quiere rescatarte a tiempo. Dios quiere salvar tu familia. Dios quiere salvar tu matrimonio. Dios quiere salvar a tus hijos antes de que se hunda más. Esa es la esperanza de que Dios quiere salvarte. Quiere que te reconcilies con Él. Quiere que te acercas a la confesión. Liberarte de toda esa maldad. Liberarte de esa suciedad que está llevando una destrucción a tu familia. Amado Dios, tú conoces para quién va dirigido este mensaje. Solo tú las conoces, Señor, cómo están viviendo, pero llega ahí, dale la esperanza, dale la alegría que solo tú la sabes dar, porque has venido para darnos vida y vida en abundancia. Amén.